Hola a todos. ¿Ustedes saben lo que es la realidad virtual? Probablemente sí, probablemente no. Si le preguntas a alguien normal, te va a dar dos respuestas. Sí, son un tipo de gafas con los que podemos entrar a un mundo virtual. Prácticamente juegos es lo único que hay ahora. O simuladores tontos. O también te dirán que es el aparato que está haciendo improductiva a toda una generación, que nos está haciendo tontos y que nos alejemos más del mundo, de que ya estamos bastante desconectados. ¿Y quién tiene razón ahí? La verdad es que ninguno de los dos. La realidad virtual es mucho más que eso. Es toda una ciencia. Es la ciencia de crear un mundo dentro de una máquina. Crear un mundo en el que podemos controlar absolutamente todo. Y sobre todo, un mundo que sea real. Esto tiene varias ventajas y desventajas. Más que todo desventajas, sin embargo las ventajas que tiene son muy de mucho peso, por decirlo así. Por ejemplo, una desventaja que te podrían decir es que nos haría desconectarnos más del mundo, que haría que perdiéramos contacto con la sociedad. Y sí, en cierta parte, podría que algunas personas se aislaran por eso. Sin embargo, podría también ser un medio de comunicación. Toma como ejemplo un simple juego, por ejemplo. Un juego de rol, algo que sea en línea. Un juego de esos hace que una persona sea más sociable. Sí, por más que digan que alguien se exilia de la sociedad, que pierda amigos, no es así. Yo soy del tipo de persona que juega bastante ese tipo de cosas. Y no es así. Tengo amigos acá, tengo amigos allá. Incluso los amigos de acá a veces son los mismos amigos de allá. En realidad, sí, no te va a aislar de nada. Incluso puede ayudar a desarrollarte más para poder congeniar con las demás personas. También podrían decir que haría que fuéramos un poco más tontos, que nos dormiría. Y no, esto no lleva razón en absoluto. Ningún estudio ha demostrado que jugar videojuegos o estar mucho tiempo en aparatos electrónicos cause algún tipo de torpeza o de... Sin embargo, obviamente, si alguien se la pasa pegado todo el día, no se va a volver una persona culta que va a saber derivar y lo que se le ocurre. Obviamente no, para eso se necesitan conocimientos aparte, se necesita enfocarse en eso. Sin embargo, está demostrado que juegos pueden ayudar a mejorar la motricidad, pueden ayudar a mejorar el habla, por decirlo así. O sea, la comunicación en general. Reflejos, cosas que a veces importan. Sin embargo, y aquí es donde quiero llegar, ¿qué podríamos hacer con la realidad virtual? O bueno, primero, antes de hablar de eso, ¿qué nos costaría? La realidad virtual, lo que hay actualmente, es demasiado costoso. El mejor sistema de realidad virtual que hay en la actualidad está por cerca de $20,000. Y sí, como lo piensan, es una consola de videojuegos. Sin embargo, no es como tal una realidad virtual. Está muy lejos del potencial de esta ciencia. Porque sí, piénsenlo bien, es una ciencia. La ciencia de crear vida. Vida, vida virtual. Entonces, lo que podríamos hacer si algún día nosotros, las personas que vamos a desarrollar tecnología, que vamos a innovar, a crear y a inventar, imagina qué pasaría si invirtiéramos en esta ciencia. Imagina qué pasaría si hiciéramos que funcionara en realidad. Imagina que quizá a un ingeniero civil, alguien que
lo que sé es, yo qué sé, se sienta dudoso sobre una estructura que planificó sobre algo, imagina que en unos cuantos minutos pudiera programar la creación de un total edificio idéntico al que hay en el mundo real, mismos materiales, mismas características, pero que pudiera controlar todos los cambios que ocurren con él. Imagina que pudiera simular un terremoto para ver si su estructura es resistente a estos. O que pudiera simular un incendio para ver qué tanto puede durar. Las posibilidades son infinitas en este campo, y más con una simulación que permite hacer todo. Obviamente, fijándose en parámetros reales, porque lo contrario no tendría sentido. Imagina, por ejemplo, tengo un buen ejemplo para esto. Conozco 3 personas en la universidad. Estas 3 personas estudian medicina en universidades distintas. 2 de ellos en los Andes y otro en la Javeriana. Ellos ya no estudian allá, claramente, por algo los conozco. Están en la Sabana, están estudiando cosas totalmente diferentes a medicina. ¿Y por qué? 2 de ellos llegaron, bueno, uno me dio una respuesta que era cuestión económica. Sin embargo, los otros 2 tenían la misma conclusión y la misma razón. Era demasiado fuerte llegar a ese momento después de estar 5 o 6 semestres de pura teoría, llegar a un hospital a poder ayudar. Por ejemplo, un chico me dijo que el primer día que llegó que se murieron 6 personas en el hospital, el primer día de prácticas, que después de eso dejó la carrera. Llevaba 3 años estudiando, le faltaba cerca de un semestre y medio. Imaginen para alguien así, alguien que va a estar sometido tan de repente en un ambiente de tanta presión, de tanta... Imagínense lo bueno que sería poder simular de a poco ese ambiente. Poder entrar a un ambiente de cirugía, en un tipo de... Imagínense, poder entrar a esa presión sin necesidad de tener que estar en ella. ¿Entienden? O sea, él me dijo, si yo hubiera estado preparado, si hubiera tenido un mínimo acercamiento a lo que iba a hacer ese día, quizá no lo hubiera hecho, quizá no me hubiera dado tan duro. Pero no pasó así. Imagínense otro ejemplo. Para un piloto de vuelo, alguien que estudia años para eso y que al final de su carrera tiene que estar años más practicando, no practicando necesariamente, sino aprendiendo de alguien más para poder practicar, ejercer su profesión. Imagínense lo útil que sería poder simularla, poder simular para ganar experiencia. Ese es el punto donde yo voy. Simular para ganar experiencia. No, claramente la realidad virtual no va a reemplazar la realidad que tenemos. Claramente que alguien, yo qué sé, que un médico entre en un ambiente de cirugía simulado no significa que cuando llegue a la vida real sepa hacer todo y que no se sienta tranquilo y sin presión. No, obviamente no va a pasar esto. Sin embargo, ya va a tener una experiencia previa. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale ahora. Entonces, ¿por qué es que muchas personas no creen en esto? Porque es que ni los mismos gobiernos creen en esto. Porque no le ven futuro en realidad, pero sí que lo tiene. Así que podemos pensar, nosotros que vamos a crear y a inventar, podemos mejorar esto. Las personas que tuvieron la idea, los que la iniciaron, ya dieron el primer paso. Ahora es nuestro trabajo dar el gran salto. Listo, corta.